Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse en este día. Hoy voy a demostrarte por qué estoy asegurando que Dios te salvó antes de la creación del mundo, antes de la cruz de Jesús. Y quizás eso es algo muy controversial. Tú dirás, ¿y entonces para qué vino Jesús? ¿Cómo es que Dios me pudo haber salvado antes de la cruz? ¿Estás diciendo que Jesús no tenía que haber muerto? ¿O estás diciendo que Jesús no es necesario y que a pesar de Jesús Dios nos ha salvado? No, no estoy diciendo nada de eso. Y si te quieres enterar lo que realmente estoy diciendo, acompáñanos en esta transmisión. Comenzamos en unos minutos. Hola, qué bueno que puedan conectarse. Gracias por estar aquí. No se olviden, por favor, compartir esta información con todas las personas que puedas. Si estás viendo este video en vivo y si lo estás viendo en una reproducción en el futuro, te pido que por favor compartas esto con todos tus contactos. Muy bien, la semana pasada les enseñé algo muy importante que también, a pesar de ser importante, puede haber sido un poco controversial. El título desde ya es algo que podría impactar a muchas personas. ¿Qué decíamos la semana pasada? Dios nos salvó desde antes de la cruz. Wow. Entonces uno, si se pone a pensar que Dios nos salvó desde antes de la cruz, uno podría llegar a la conclusión de decir, bueno, si Dios nos salvó y salvó a toda la humanidad desde antes de la cruz, entonces ¿para qué necesito a Jesús? Y uno podría incluso hasta empezar a especular que Ramiro está enseñando que no necesitamos a Jesús o que no era necesario que Jesús muera, pero yo no estoy diciendo nada de eso. Pero sí es una gran verdad que Dios salvó a toda la humanidad mucho antes de la cruz. Ahora, hoy te voy a explicar algo que ya empecé explicándote la semana pasada, de la importancia de la cruz y cómo es que Dios pudo salvarnos a todos antes inclusive de que Él haya declarado, como decía la semana pasada, que se haga la luz. Dios ya había salvado a la humanidad. ¿Pero cómo? Si no existíamos. Eso. Ya vas entendiendo. Qué bueno. Pero bueno, vamos a leer una vez más algunos versos que hemos estado usando durante estas últimas semanas. El título de esta semana es Cristo es la revelación del misterio de Dios. ¿Ok? Pero el tema que hemos estado tratando todas estas últimas semanas es el misterio de Dios. Ese plan secreto que Dios ha tenido desde siempre para beneficio de toda la humanidad. Amén.
Habíamos empezado hace un par de semanas con Efesios. Voy a leer rápidamente Efesios capítulo 3. ¿Ok? Efesios 3. Y Pablo en el verso 5 les dice, he recibido una revelación de un misterio, de un plan secreto de Dios. Y pasa a explicar y resume Pablo en el verso 6 de Efesios lo que les había explicado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 5. Y en el verso 6, Pablo resume en ese verso, en el verso 6, todo lo que les había hablado desde el principio. Si tú realmente lees y estudias, y yo he estado estudiando Efesios, el capítulo 1 en adelante, hasta llegar al verso 6, el verso 6 del capítulo 3 es el resumen de lo que Pablo les había hablado desde el verso 1 en adelante. ¿Ok? Y para resumir, Pablo les dice, este es el misterio de Dios. Este es el amor. El plan secreto de amor escondido desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y como ya lo hemos explicado en los anteriores videos, el plan secreto de amor es que los gentiles o todo el resto de la población del mundo que no son judíos de nacimiento, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. ¿Sí? Ahora, este Evangelio no es algo que Dios ha planificado o se ha inventado o ha desarrollado con la muerte y resurrección de Jesús. No, el Evangelio es algo que ya estaba escondido, ya estaba preparado, ya estaba predestinado para todo ser humano desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál era el misterio de Dios? ¿Cuál es el plan secreto de amor? Que Dios desde el principio quiso salvar, quiso llamar a todo ser humano. ¿Cómo puedes decir eso, Ramiro? Vamos otra vez, estamos revisando. Ojo que aquí estamos revisando lo que ya hemos cubierto en videos anteriores. Y te pido, si tú estás viendo este video por primera vez, qué bueno, bienvenido, gracias a Dios por eso. Pero te recomiendo que veas los videos anteriores. Especialmente los videos de aquellos en los que empiezo hablando del misterio de Dios, del plan secreto de amor. Y creo que estamos hablando de 2 o 3 videos anteriores a este. Entonces, haz tu tarea, tómate el tiempo de estudiar conmigo para que no te ahogues con la información que te voy dando. Porque si tú no te informas de todo lo que estamos hablando, algunas de las cosas que te voy a ir enseñando te van a ahogar, porque van a ser alimento sólido y quizás no estás preparado para esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué decíamos? El misterio de amor de Dios fue revelado cuando Cristo vino, pero este misterio fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que se empezara a contar el día número 1. Para beneficio de toda la humanidad. Hemos dicho que Dios nos salvó y nos llamó a todos. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que hemos encontrado la semana pasada en 2 de Timoteo, el capítulo 1. ¿Sí? Hemos leído el verso 9. ¿Y qué decía? Dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dios nos llamó y nos salvó. Otra vez, estoy repitiendo lo de la semana pasada, pero esto dice en tiempo pasado. Nos llamó, nos salvó. ¿Ok? Dice un llamamiento santo. ¿Tú sabes cuál es un llamamiento santo? Ahí lo explica. Un llamamiento santo. Y dice, ¿cuál es el llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. Si fuera conforme a nuestras obras, no sería un llamamiento santo. Nos llamaría de acuerdo a nuestras obras. ¿Ok? Pero como Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, quiere decir que no de acuerdo a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El Evangelio es la gracia, ¿sabías? La gracia es el Evangelio, las buenas noticias. ¿Sí? Pablo también ahí en Romanos, el capítulo 1, el verso 16 decía, no me avergüenzo de la gracia o no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios primeramente para el judío, para el griego y para todos. ¿Sí? Porque en el Evangelio se revela la gracia de Dios. Entonces, el Evangelio y la gracia son lo mismo.
las buenas noticias. Dios, dice, nos salvó, nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino con un llamamiento santo, que es no conforme a obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso es que decía la semana pasada, nosotros fuimos salvados, fuimos llamados antes de la fundación del mundo. Y si fuimos llamados y salvados antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que fuimos salvados, fuimos llamados antes de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. A ver, otra cosa que dijimos la semana pasada que es importantísimo recalcar, esto sí podemos decir que aplica para todos nosotros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que hemos leído en unos versos en el capítulo 10 del libro de Hechos, decía que Dios no hace excepción de personas. Y sí, evidentemente esto Pablo lo está hablando en relación a él y a Timoteo. Pero si nosotros podemos afirmar y aceptar que Dios hizo esto para Timoteo y para Pablo, por la naturaleza de Dios, por la verdad que es de Dios, que Dios no hace excepción de personas, porque esa es la naturaleza de Dios, también podemos aceptar y entender que esto ha sido hecho para nosotros. ¿Ok? Entonces toda la humanidad está incluida en esto. Oh, pero eso no enseñan en mi iglesia. Ok, no importa si no enseñan en tu iglesia. Si no están enseñando esto en tu iglesia es porque tu iglesia no está de acuerdo a lo que dice la Escritura y de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y hoy voy a hablarte de algo, de otras características de Dios que nos van a ayudar a entender y a aceptar por qué es que Dios fue capaz y pudo salvarnos desde antes de la fundación del mundo, inclusive desde antes que Cristo haya muerto. Y al hacerlo desde el principio, no invalida la obra de Jesús en la cruz y tampoco le quita valor. Hoy te voy a explicar cómo y por qué. ¿Por qué? Eso va a estar 100% ligado a la naturaleza de Dios. Entonces, un aspecto de la naturaleza de Dios que estudiamos la semana pasada en el libro de Hechos, el capítulo 10, puedes revisar esta información o ver el video de la semana pasada, es que Dios no hace excepción de personas. Y al no hacer excepción de personas, si Dios hace algo por un ser humano, Dios lo va a hacer por todos los que existen, han existido o van a existir durante toda la eternidad. Amén. Y algo más, algo que estoy recibiendo un download en este momento de Dios. Y me vas a decir, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, haz tu tarea y busca. Si lo que te voy a decir a continuación no está en la Biblia, espero tus comentarios y me corrijas si es necesario. Pero sabiendo que Dios no hace excepción de personas, ¿ok? Y acabo de decir que si Dios fue capaz de hacer algo por Pablo, eso mismo lo ha hecho por Timoteo, lo ha hecho por mí y lo ha hecho por todo ser humano. Y porque Dios no hace excepción de personas, lo que Dios ha hecho en Cristo y por Cristo, lo ha hecho también para toda la humanidad. ¿Lo repito? Porque Dios no hace excepción de personas, lo que Dios ha hecho por Jesús y en Jesús, lo ha hecho también para toda la humanidad. Si Dios le dio poder para sanar enfermos a Jesús, ¿qué crees? Tú también tienes poder y autoridad para sanar enfermos. ¿Y cómo? Creyendo, aceptando la palabra de Dios, aceptando lo que Dios declara de ti. Ahora te voy a decir otra cosa. Tu amigo el musulmán tiene el mismo poder y autoridad. El problema es que no se ha enterado. La Biblia dice, todo aquel que cree en mi nombre pondrá mano sobre los enfermos y sanarán. Y cualquier ser humano puede creer. ¿Qué es creer? Simplemente aceptar lo que Dios ya ha declarado de ti, lo que Dios ya ha hecho en ti. Y vuelvo y repito, si Jesús, siendo ser humano, pudo sanar usando el poder y la autoridad que Dios había depositado en él, tú y yo también podemos hacer eso. Si Jesús, pudo caminar sobre el agua, tú y yo también podemos hacerlo. Y estoy seguro que un día vamos a llegar a ese lugar. Al lugar de convencer a Dios para hacerlo, no. Al lugar de transformar nuestra mente a tal grado de que podamos literalmente, si es necesario, caminar sobre el agua. Todo depende de ti. Tú y yo somos el límite más grande para Dios.
y la basura de la religión que traemos en el corazón, religión que se nos ha metido y nos han enseñado, de la cual ahora nosotros somos instrumentos para ayudarte a desintoxicarte de esa basura. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Yo sé que estas cosas no te enseñan en tu iglesia. Y está bien, no te estoy diciendo que dejes tu iglesia, porque quiero que sigas en ese lugar. ¿Para qué? Para que tú lleves esta verdad y lleves luz a ese lugar muerto. Y enseñes a todas las personas que Dios nos ha salvado, nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Y no por obras, sino porque a Él le dio la gana. Amén. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, Dios no hace excepción de personas. Ahora, dice aquí que Dios hizo esto desde antes de la fundación del mundo. Y como decía al principio, esto podría llevarnos a pensar lógicamente y decir, bueno, entonces, ¿para qué Jesús? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto dolor y sufrimiento? Entonces, ¿qué importa si yo creo o no creo en Jesús? Bueno, aquí vamos a ir ahora a leer el siguiente verso. El siguiente verso, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Vamos a ir al verso 10, porque el verso 10 nos da una pauta del por qué Pablo puede decir esto. ¿Okay? O bueno, antes de ir a Timoteo 10, quiero hablarles de dos características más de Dios. La primera que hablamos la semana pasada es que Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Otra característica de Dios es que Dios nunca cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La tercera característica es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Y eso está documentado en el libro de Romanos, el capítulo 4, el verso 17. Si vas conmigo a Romanos capítulo 4, verso 17, vamos a leer y dice lo siguiente. El contexto es que Pablo está aquí hablando de cómo es que Abraham creyó a Dios y Dios le había hecho promesas a Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, Dios le da a Abraham la promesa de que iba a ser padre de mucha gente, de muchedumbre, padre de naciones. Es más, le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Sí? Que Abraham significa padre de multitudes. Ahora, en ese momento que Dios le da esta promesa a Abraham y Dios empieza a llamar a Abraham padre de multitudes, en ese preciso momento Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Y Dios ya lo llama padre de multitudes, mostrando la característica importante que Dios tiene. Y es esta que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Y ahí vamos a entrar en el verso 17 de Romanos 4. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Eso es Pablo, está citando Génesis capítulo 17. Delante de Dios, a quien creyó. El cual, o sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esa es una característica importantísima de Dios, que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y por esas razones que Dios puede decir y pudo decir desde el principio, incluso antes de que nosotros como humanidad existiéramos, usando esta característica de Dios que llama las cosas que no son como si fueran, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del tiempo, de los siglos, de los tiempos, dice, de los tiempos de los siglos, como dice 2 de Timoteo 1:9, por esta característica de que Dios llama las cosas que no son como si fueran, cuando todavía ni siquiera brillaba la luz, Dios llamó lo que no era como si fuera. Y en ese momento, antes de que Dios haya decretado y declarado sea la luz, y podríamos decir, aún en la oscuridad, Dios decretó y declaró a toda la humanidad santa, salva, llamada, restaurada, purificada. Y no solo eso, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios llamó y dijo, Jesús
está sentado a la derecha del Padre y juntamente con Él toda la humanidad en lugares celestiales. Antes de que Dios haya dicho sea la luz, Dios ya había llamado lo que no era como si era, y esto que no era, Dios había dicho Jesús sentado a la derecha del Padre y juntamente con Él toda la humanidad en lugares celestiales. Eso está documentado en Efesios capítulo 2, el verso 6. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. En ese momento no había nada, había oscuridad. El ser humano ni siquiera existía, porque ni siquiera Dios había dicho hagamos al hombre. Pero antes de que Dios haya dicho hagamos al hombre, Dios ya había decretado que la humanidad iba a estar sentada a la diestra del Padre en Jesús. ¿Entiendes? Dios no solamente, porque yo creía lo siguiente, yo creo que, por ejemplo, en el proceso de la creación, y me estoy yendo un poquito más allá, en el proceso de la creación yo creía que Dios en los primeros 5 días se había encargado de crear todo lo que el ser humano iba a necesitar, y en el 6º día Dios va y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y qué lindo, gloria a Dios, Dios ha creado todo lo que el hombre iba a necesitar en los primeros 5 días, para que luego en el 6º día Dios ponga al hombre en la creación, para que el hombre sea el Señor de toda la creación. Y todos dirían amén, ¿verdad? Y suena muy lindo, y es verdad, eso es verdad, Dios ha hecho eso. Pero tú sabes que antes de la creación Dios ya estaba trabajando a mi favor y a tu favor y a favor de toda la humanidad. Dios provee todo lo que el ser humano va a necesitar antes de que el ser humano lo necesite. Y si bien el ser humano necesitaba el planeta, necesitaba agua, aire, luz, animales, plantas, estrellas, sol, luna, ¿sí? Y Dios proveyó todo eso antes de crear al ser humano. Lindo. Pero algo más importante que el ser humano iba a necesitar por toda la eternidad era la redención. Y Dios había preparado esta redención inclusive antes de la creación. Antes de que Dios diga sea la luz, antes de que Dios diga hagamos al hombre, Él dijo, Cristo está sentado a mi derecha y en Él está toda la humanidad en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. En ese momento no eran nada. En ese momento no existía nada. En ese momento todavía Adán no se había comido la manzanita. En ese momento tú todavía no habías hecho tus berrinches. En ese momento tú todavía no habías hecho todo lo que has hecho y lo que vas a hacer todavía. Pero Dios ya había decretado, inclusive antes de que salga el sol, de que tú ya estabas en Cristo. Y mejor aún, no solamente tú, sino toda la humanidad. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Proveer de antemano todo, absolutamente todo lo que el ser humano pueda necesitar en algún momento de la eternidad. ¿Entiende esto? Dios y la naturaleza de Dios lo lleva siempre a proveer de antemano cualquier cosa que cualquier persona pudiera necesitar a lo largo de toda la eternidad. Y todo lo que cualquier ser humano, por más insignificante que sea, pudiera necesitar a lo largo de la eternidad, imagínate qué es esto, eternidad, Dios ya lo ha provisto. ¿Entiendes eso? Dios ya lo ha pensado, y no solo lo ha pensado, lo ha declarado, lo ha llamado sin ser nada, lo ha llamado como que es. Y la única confesión que tiene Dios y ha tenido desde antes de la fundación del mundo es Cristo sentado a la derecha del Padre y toda la humanidad en Cristo, en lugares celestiales.
Y por eso es que Pablo, entendiendo ese misterio, porque en el libro de Efesios, en el capítulo 3, también antes del verso ese que leímos, el verso 6, 5 y 6, dice, ustedes saben cuál es mi conocimiento, yo he recibido una revelación. Y Pablo tenía un conocimiento íntimo del misterio de Dios. Y luego este misterio, Pablo le habla a Timoteo y le recuerda, le dice, ya fuimos salvados, ya fuimos llamados, no por obras, sino porque Él quiso, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas, Dios no cambia, y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y una cuarta característica importante que nos va a ayudar a entender el por qué podemos decir que Dios nos salvó antes de la fundación de todo. Dios decreta el final desde el principio. Dios decreta el final desde el principio. Isaías capítulo 46, el verso 10. ¿Sí? Todo el capítulo de Isaías 46 está alucinante. Deberían leerlo, ¿eh? Pero Isaías 46, 10 resalta esta característica de Dios que les estoy enseñando, o les estoy recordando a algunos, que me imagino que ya saben. Dice, que anuncio, y es Dios que está hablando, que anuncio lo por venir desde el principio. Yo sé que esto que les decía, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, está documentado en el libro de Efesios, y fue documentado por Pablo en Efesios capítulo 2, el verso 6, muchos años después inclusive de la resurrección de Jesús. El hecho de que esté documentado en Efesios muchos años después inclusive de la resurrección de Jesús no significa que sea en ese momento que Dios lo estaba declarando. Esto que les digo que es la obra concluida, porque todo lo que hizo Jesús fue para unir y reunir en Él a todos. En Colosenses está documentado eso. Y el resultado final era que Jesús iba a resucitar y ascender a la derecha del Padre. Esto que Pablo declara en Efesios capítulo 2, verso 6, que estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales, Dios, por esa naturaleza y esa característica que Él tiene de llamar las cosas desde el principio, llama lo que va a venir desde el principio. ¿Y qué era lo que iba a venir? Lo que iba a venir es que toda la humanidad iba a estar incluida en Cristo Jesús, y Jesús sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales. Dios decretó esto desde el principio. Aquí en Isaías 46, 10 dice, yo anuncio lo que está por venir. ¿Y qué era lo que estaba por venir? La humanidad sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y Dios decretó y llamó eso desde el principio, desde antes de la fundación. El principio para nosotros fue el día 1. El principio para Dios fue antes de la creación. Y Dios decretó eso. Dice, yo anuncio lo que va a venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es así como Dios puede verdaderamente hacer lo que quiere. ¿Cómo? Proclamando y declarando todo el final desde el principio. ¿Entiendes? Y por eso es que podemos ahora entender que Dios reunió a toda la humanidad en Cristo, pero no el día de la muerte, no el día de la resurrección, no el día en el que Jesús subió al cielo, sino antes de la creación, porque Dios llama o decreta el final desde el principio, lo que va a venir desde el principio. Y luego no solo eso, sino que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y por eso es que Dios decretó. Entonces, ahora,
¿Cuál es la importancia de Jesús? ¿Cuál es la importancia de Jesús? Vamos ahora sí otra vez a Timoteo. Volvamos a Timoteo, el capítulo 2. Y hemos leído el verso 9, donde Pablo le decía a Timoteo, somos salvados, estamos llamados, somos, y esto no desde ahora, sino que esto ha pasado desde antes de la fundación del mundo. ¿Estás de acuerdo? Luego viene Pablo en el verso 10 y le dice, pero ahora, o sea, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, pero ahora, le dice, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que ha sido manifestado ahora? ¿Qué es lo que ha sido manifestado ahora que ha aparecido nuestro Señor Jesucristo? Pablo le está diciendo, hemos sido salvados, hemos sido llamados, no por obras, sino porque a Dios le dio la gana, y esto por gracia en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora esta salvación, este llamamiento, esta santificación, esta redención, este perdón de pecados, esta unión con el Padre ha sido manifestada en la aparición de Jesús. Jesús tenía que haber venido, tenía que haber nacido, tenía que haberse despojado de sí mismo, siendo Dios, despojarse y humillarse y rebajarse a ser un ser humano, y humillarse y morir en la cruz y resucitar al tercer día, y ser glorificado y ascender al cielo. Pero no porque ese acto era el que iba a determinar la salvación de la humanidad, sino que ese acto, ese sacrificio de Jesús en la cruz, es simplemente la prueba y el cumplimiento de lo que Dios ya había decretado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús estaba resucitando, Dios no es en ese momento que Dios estaba mirando a la humanidad sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando Jesús estaba naciendo, no es ese momento que Dios estaba empezando a mirar a la humanidad sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios empezó a mirar a la humanidad entera sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y como Dios tenía eso en su corazón, eso lo llevó a actuar y a hablar desde el principio, el final. Eso lo llevó a Dios a hablar y darle vida a lo que no era como si fuera. ¿Todo por qué? Porque nosotros y toda la humanidad ya estábamos desde antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. ¿Y sabes algo? Nunca, jamás, ningún ser humano ha salido del corazón del Padre. Jamás. Porque en el corazón del Padre, desde antes de la fundación del mundo, todo ser humano ya estaba en Cristo Jesús. En términos humanos, si nosotros tratamos de merecer esa posición, basado en lo que somos, en nuestra obra, en nuestra fe, en nuestra confesión, ahí es donde estás cayendo de la gloria de Dios. No en la mente de Dios, en tu propia mente. En tu propia mente. Por eso es que Pablo le dice, no es por obras, mi querido, es por un llamamiento santo. Y el único que puede hacer un llamamiento santo es Dios. Es Dios. Amén. Entonces, porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios no miente, porque Dios no cambia, porque Dios llama las cosas que no son como si fuera, y porque Dios decreta el final desde el principio, podemos ahora entender que Dios desde el principio había decretado que todos nosotros ya estábamos en Cristo Jesús. Y por esa misma razón ahora podemos tener la confianza de que hemos estado, estamos y vamos a estar en Cristo por siempre, por toda la eternidad.
El libro de Colosenses dice de la manera en la que recibiste a Cristo y que tuviste que hacer nada, pues caminá de esa manera. Viví tu vida con esa certeza de que estás y vas a estar por siempre. Entonces, ¿puedo hacer lo que me dé la gana? Sí, puedes hacer lo que te dé la gana. El único que se perjudica cuando haces cosas que no te conviene, eres tú. Pero creo que ya estás grandecito, así que no necesitas que venga un pastor y te diga lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Porque te han dicho mucho tiempo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y hasta el día de hoy sigues haciendo muchas cosas que tú sabes que no tienes que hacer. Y sigues sin hacer muchas cosas que sabes que tienes que hacer y no las estás haciendo. Entonces, ¿necesitas otro que venga y te diga lo que tienes que hacer? No, Dios ya está en ti y el Espíritu Santo está en ti y te enseña el camino. Pero como decía Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Amén? Así de sencillo. Espero que me estén entendiendo. Dios nos salvó desde antes de la creación. Desde antes de la fundación del mundo. Y para rematar este concepto, vámonos a Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 8, que dice básicamente lo mismo que dice 2 Timoteo 1:9. Dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Oh, hermano, ahí está, hay que tener fe. Punto y coma. Esto que la fe, no de ustedes, pues es don o regalo de Dios. Si yo fuera salvado por mi fe, entonces mi fe es contada por obra. Yo estoy haciendo algo para merecer. ¿Entiendes? Mi fe sería contada por obra. Pero Dios dice claramente en Timoteo, el llamamiento es un llamamiento santo, no por obras. Yo le puedo poner el llamamiento, la salvación que tenemos desde antes de la fundación del mundo, es un llamamiento tan santo que ni siquiera tu fe sirve para que seas salvada. ¿Por qué? Porque ya fuiste salvado, ya fuiste llamado a pesar de tu fe. Aquí dice, por gracia eres salvo. Por medio de la fe. Sí, por medio de la fe. Esto no de ustedes. La fe no es de ustedes. Pues es un don o un regalo de Dios. La fe es un don, es un regalo de Dios. No por obras, dice. Está igual a Timoteo. Decía, hemos salvado llamados no por obras. El llamamiento santo es no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, bueno, mi fe me ha salvado. Y esos que se jactan de tener más fe que otros. Anyway, ahí lo dejamos. El verso 10, porque somos hechura suya. No somos hechura de nuestra fe, somos hechura de Él. Él nos ha hecho, Él nos ha creado. Él ha declarado desde antes de la fundación del mundo que vamos a estar y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dios lo ha declarado, lo ha proclamado. Sí, al cumplimiento del tiempo, Pablo lo ha documentado en el libro de Efesios, declarando que la manifestación de esto es Cristo resucitado. Pero dice, somos hechura suya. Creados, ¿dónde? En Cristo Jesús, para buenas obras. Pero no está hablando de tus obras, sino las obras buenas que Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo es que Dios prepara las cosas? ¿Cuándo? ¿El día del partido? No. Dios preparó estas cosas para que nosotros caminemos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, no solamente en la creación, no solamente en los primeros 5 días de la creación, sino antes de la fundación del mundo. Dios se había preparado las buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que Dios se había preparado? Que en Cristo Jesús toda la humanidad iba a ser unida y llamada y conglomerada en Cristo Jesús, para que luego todos estemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo por siempre y para siempre. Y no por obras, sino porque a Él le dio la gana, porque Él preparó de antemano esas obras buenas para que toda la humanidad disfrute de ellas, para que toda la humanidad camine por ellas, disfrute por ellas. ¿Amén? Sencillo. Esa es la gran verdad de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Y otra vez repito, el misterio de Dios fue revelado en Cristo Jesús. Cristo es la manifestación de ese plan secreto que Dios tenía guardado y preparado para toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces ahora espero que sepas y aceptes que ya fuiste salvado desde antes de la cruz. Pero sí, la cruz era extremadamente necesaria, porque la cruz de Jesús, la muerte y la resurrección son la prueba tangible de ese amor incondicional que Dios tiene, de ese plan secreto de amor que Dios tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nosotros podemos mirar a lo que Cristo ha hecho y comprobar que Dios no miente. Amén. Porque Cristo ya ha hecho el trabajo. Cristo ya declaró en esa cruz, consumado es. En otras palabras, lo que Cristo estaba declarando es, papá, ahora hay una prueba tangible de que todos están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es lo que Cristo estaba declarando cuando dijo, consumado es. Dios lo declaró antes de la fundación del mundo. Cristo viene y lo proclama y dice, aquí está la prueba, papá. Y ahora tú y yo podemos mirar a cara descubierta y simplemente recibir y disfrutar. Amén. Cristo es la revelación del misterio escondido de Dios. Espero que quede claro. Si no, ya sabes, mándame tus comentarios, y si no estás de acuerdo con alguna de las cosas que te he dicho, por favor corrígeme, ponme tu información, pero no me des tu opinión, no me interesa tu opinión. Si me vas a corregir, corregime con lo que dice la Biblia. No me corrijas con tu opinión o la opinión de tu pastor, que la verdad me tiene sin cuidado. Amén. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Comparte este video y prepárate a seguir tu proceso de desintoxicación. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.